que ese ejercicio de recordar quiénes somos cuando nacemos, se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Cuál es nuestro verdadero hogar, cuál es la misión que hemos venido a cumplir, cuáles son las capacidades, los dones, las habilidades que tenemos en esa mochila con la que venimos, que está repleta de todo, somos todo, ¿no? Somos todo, y lo olvidamos. Y a mí la vida me dio un primer toque. Hoy tenemos con nosotros a Arantxa Alciba. Ella es una mujer increíble que tuvo una experiencia cercana a la muerte increíble, pero además la tuvo durante un paro cardíaco en una operación y no se enteró de que había tenido el paro hasta 2 años después. Arantxa, cuéntanos. Buenos días, Luján. Gracias por darme este tiempo y este espacio, esta oportunidad de poder contar mi historia, ¿no? Una historia que yo he tenido callada durante más de 30 años y que empezó en una intervención donde las cosas se complicaron. Yo entré a una sala de operaciones, a una intervención que iba a durar un tiempo más corto, que no iba a tener ninguna complicación mayor, ¿no? Lo que puedo decir es que fue la experiencia más transformadora de mi vida, que la viví con mucha gratitud y también con mucha oscuridad. Puso mucha luz y mucha sombra en mi vida. Cuando el recuerdo que yo tengo es que en un momento determinado de la intervención, no sé cuándo, yo de repente despegué. Fue una sensación de despegue, de salir de mi cuerpo y de colocarme en un lugar en el espacio, arriba, viendo todo lo que estaba ocurriendo. Yo tenía la sensación de que estaba flotando en un universo y había una inmensísima luz. No recuerdo ver seres, no recuerdo que me hablaran con palabras. Yo recibía de una manera, me llegaba lo que iban diciendo. Era una luz además muy especial porque no tenía una forma concreta, se expandía. Y mi sensación era esta, de que yo no estaba limitada a un cuerpo, sino que estaba en esa expansión de esa luz, con muchas más luces, ¿no? Era como cuando de niños dibujamos el firmamento lleno de estrellas y yo era parte de todas esas estrellas, ¿no? Recuerdo que, yo tenía mucho vértigo, tenía muchísimo vértigo. Y, sin embargo, estar allí arriba no me daba ningún miedo, no me asustaba nada, en absoluto. Empecé a verles correr, empecé a ver cómo venían, cómo estaban asustados, cómo hacían algo con aquello que no era yo, que no me identificaba de alguna forma, ¿no? Porque yo estaba arriba y esa era yo, la que estaba arriba era la que era yo. Sentía una paz que es que tampoco es la palabra. Es que no creo que haya una palabra que describa esa sensación de completud, de plenitud, de serenidad, de felicidad, de abundancia, de todo. Es que era todo, ¿no? Yo era todo y era todos. Y aquello no tenía importancia. Empecé a ver a mi pareja, a mi marido, a mi compañero del alma, le empecé a ver en una sala contigua, esperando con más gente. Y, y le veía preocupado y yo le decía, estate tranquilo, yo estoy bien, si estoy muy bien, si es que estoy fenomenal, es que no pasa nada, ¿no? Y a la vez veía a mi hijo, que tenía 16 meses entonces, lo veía en casa, lo veía dormido y yo sentía un amor infinito por ellos, algo que no había experimentado estando despierta, estando antes de aquel momento, ¿no? Y a la vez que los veía separados, los veía juntos. Y yo me despedía de ellos diciéndoles que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien, que yo estaba muy bien, que me encontraba en un lugar precioso, bueno, que no había necesidad de volver, ¿no? Porque todo iba a estar bien.
Y el recuerdo que tengo fue, bueno, la sensación, la emoción es inmensa al recordar aquel momento. No puedo recordarlo sin emocionarme. Por eso, porque es una unión con ese amor incondicional que no conocemos aquí, ¿no? Que no tenemos la oportunidad de conocerlo cuando estamos sumergidos en el ruido de la vida. Y solamente fue una sensación muy, muy rápida, no sé cuánto tiempo duró, tienes que volver. Y yo me acuerdo que yo no tenía ganas de volver, no tenía ninguna gana de volver, estaba muy bien allí. Y ahora cuando lo recuerdo me emociona más porque esto luego me hizo sentir culpable, me hizo sentir muy culpable por cómo no iba a volver si yo tenía aquel hijo, ¿no? Sí, estaba, lo mejor de mí estaba aquí, ¿cómo no quería volver? Y como si hubiera caído por un embudo muy rápido, fue un chocarme contra ese cuerpo que estaba ahí abajo, contra ese cuerpo que no me preocupaba nada, o sea, absolutamente nada, ¿no? Y en ese choque yo sentí un dolor infinito, un dolor muy profundo, muy profundo, muy profundo, una sensación de que me despertaba y diciendo, no, aquí no, por favor, aquí no, ¿no? Y me volví a dormir. Y cuando me desperté, las cosas se habían complicado. Se complicaron mucho, fue un despertar muy, muy duro, una muy mala reacción a la anestesia, a todo lo que vino derivado. Yo no sabía lo que había pasado dentro, nadie sabía lo que había pasado dentro, solamente que se había alargado la operación 3 veces lo que debería de haber sido, según nos habían dicho, ¿no? Y después de una noche tremenda en la que yo tenía un recuerdo de algo que me parecía lo más precioso que había tenido en mis manos y de repente volver allí con aquel dolor horrible, con aquella sensación de me estoy muriendo, pero una sensación muy fea, no decir qué bonito, ¿no? Me voy a poder ir allí, sino era algo como de repente haber pasado del cielo al infierno. Esta era la sensación, ¿no? De decir, no, aquí no, por favor, aquí no, más no. Y cuando llegó el médico por la mañana, yo le comenté lo que yo había sentido, cómo les había visto, cómo en un momento determinado yo me había despertado, lo que yo había vivido. Y él me dijo que estuviera tranquila porque esto era solamente el efecto de todos los fármacos, el efecto de la anestesia, ¿no? Después de esto, yo tenía una mente creativa, de siempre he sido muy creativa. Me llamaban la fantasiosa, ¿no? Porque podía ponerme desde pequeña, tenía muchísima sensibilidad. Tuve una experiencia también especial de pequeñita que me hacía potenciar más esa sensibilidad que yo ya tenía de por mí, ¿no? Y tenía una forma de ver las cosas diferente. Era una niña que yo sabía que había cosas que no podía decir y que cuando las preguntaba nadie me las sabía contestar. Yo me enamoré del firmamento desde chiquitina y hablaba con las estrellas y me planteaba dónde estaba el final, dónde empezaba todo, por qué yo estaba aquí, porque yo no era un gato o una mariposa y era una persona, ¿no? Hablaba con los animales, sufría muchísimo con el dolor de los demás. Y, y bueno, y en mi vida fui de alguna manera, pues siendo muy receptiva a, a determinadas sensaciones, ¿no? A percibir cosas de los demás. Cuando me ocurrió esta experiencia, eh, la que he empezado a contar al principio, eh, al poquito, al muy poquito, creo que fue a las horas, yo empecé a tener un recuerdo, no solo de lo que había vivido en sí, porque yo estaba segura de que lo que había vivido era real, que no era un sueño, que no era una ilusión, y hoy lo sigo recordando exactamente igual, con, con todo el detalle, pero sobre todo con toda la emoción que yo viví en aquel momento, ¿no?
y a la que me cuesta muy poco irme. Yo tuve un recuerdo especial en ese tienes que volver, y fue un recuerdo que se quedó en muerte a los 31. Yo tenía cercanos los 31 y entendí que era pues un aviso de lo que iba a pasar. Y lo entendí como algo mío y nunca lo dije. Porque si tenía que ser, no tenía por qué preocupar a los demás. O quizá es que hubiera sido la anestesia la que hubiera causado todo aquello, ¿no? Se empezaron a hacer un océano de preguntas en mi cabeza, de dudas, de si de verdad era yo, si no era yo. Yo no había oído hablar nunca de experiencias cercanas a la muerte. No había contactado con ningún tema de estos. Entonces era como que yo buscaba en mí una respuesta. Yo sabía que había sido cierto y a la vez lo estaba negando. Tenía una lucha interna enorme, enorme conmigo mismo. Tuve una reacción adversa a los fármacos en la anestesia que precipitó una desarmonía tremenda en mi organismo, que junto con las secuelas de la intervención que se dieron después, me expusieron a una pérdida total del control sobre mi serenidad. Me perdí completamente. No me reconocía. Tenía la sensación de que estaba viviendo una vida que no me pertenecía. Es como si estuviera viviendo una película y la protagonista era yo, pero no era yo. Yo ya no estaba allí, no podía estar allí. Todo esto desencadenó en una depresión. Fueron momentos muy oscuros, muy duros para mí y para los míos. Fue no entender absolutamente nada. Y, sin embargo, no dejar de buscar nunca. Porque algo dentro de mí decía que aquello había pasado de verdad. Que yo no me estaba inventando nada. Que la Antoñita, la fantástica, no había entrado en escena aquel día. Y bueno, pues la vida fue transcurriendo y yo hice pequeñas incursiones en lecturas, en lo que podía, ¿no? En hacer reiki, en hacer pues muchas prácticas que me acercaran un poquito a mí, ¿no? Sin saber lo que era el alma, pero habiendo tocado la mayor expresión del alma, ¿no? Sin poder identificarla de alguna manera. Recuerdo que vivía con mucho miedo a la muerte. Mucho miedo a la muerte. Había algo que me exponía directamente. Y cuando pasaron los 31, entendí que, bueno, pues no ha pasado nada. No ha pasado nada. Será que a lo mejor sí fue la anestesia. Será que a lo mejor tal, ¿no? Siguieron pasando los años y veía que cumplía años, que no pasaba nada, que mi salud empeoraba y sin embargo yo seguía allí. Perdona, Arantxa. ¿Estamos en el tiempo en que te fuiste a operar a Francia o todavía no ha pasado? No, todavía no. Vale. Todavía no. Yo estaba metida en una búsqueda continua y bueno, pues surgió la posibilidad de mirar otros profesionales que pudieran solucionar en la medida de lo posible lo que había ocurrido en aquella operación y que nosotros no supimos nunca. Nos enviaron a diferentes sitios, a diferentes clínicas en España y nadie se atrevía a hacer nada por cómo estaba todo, por cómo había quedado todo, ¿no? Y salió la posibilidad de hacerlo en París y fuimos allí. Y al decirles yo el problema que tenía con la anestesia y con los químicos, pues nos pidieron, por favor, que les enviáramos qué tipo de anestesia había recibido
en la intervención, ¿no? Nos costó muchísimo sacar ese historial, nos lo negaban por activa y por pasiva y recurrimos donde tuvimos que recurrir para que nos lo dieran. Y entonces es cuando vimos lo que había pasado. Entonces, cuando nos enteramos, la primera intervención fue, disculpa, en el 89, el 13 de diciembre del 89, y la segunda fue el 30 de marzo del 92. O sea que habían pasado casi 3 años, 2 años y medio. Y entonces vimos cómo en aquella intervención se había producido un paro cardíaco y cómo había habido un segundo en la sala de despertar. Cómo se había complicado todo y por qué. Entonces, bueno, me intervinieron en París, intentaron solucionar todo lo que había sido un sinsentido, que yo entiendo que fue desde el amor y desde la buena fe y que es que tenía que pasar en mi vida para que yo pudiera vivir lo que viví, seguramente, ¿no? Porque si no, no hubiera podido tocar mi alma nunca, ¿no? Y, y después de esto, pues yo fui recuperando tímidamente espacios de salud, pero sobre todo recuperé más espacios de serenidad en mí. Seguí buscando, seguía con ese miedo, con esa sensación de ese miedo a esos 31, el 31 seguía en la cabeza y seguía en la cabeza y seguía en la cabeza, yo no lo podía dejar, ¿no? Mientras tanto, mi hijo seguía creciendo, nosotros éramos una familia, somos una familia muy bonita, y cuando los años fueron pasando, mi cuerpo siguió enfermando, mi cuerpo siguió yendo en desarmonía total. Yo no estaba alineada con lo que sentía. Sentía algo, pensaba diferente, hablaba a veces una cosa, a veces otra, y actuaba de una manera completamente desarmonizada con lo que yo necesitaba, con aquello que yo había conocido y con aquello que se me había revelado de alguna manera para que pudiera empezar mi vida desde ahí, ¿no? Cuando recuerdo que cuanto más avanzaba mi vida, mayor se hacía ese miedo que había detrás, ¿no? Y recuerdo que fue un vídeo de Anita Moyani. Disculpad, creo que tengo encendido el WhatsApp, lo siento. Lo siento. A ver. Recuerdo que fue, disculpad, por favor, Tranquila. que fue un vídeo de Anita Moyani que me hicieron llegar, una muy buena amiga mía, en la que ella hablaba, una conferencia en Sedona, en la que hablaba de su experiencia cercana a la muerte. Y sin traer a mí lo que a mí me había pasado, me resonó completamente lo que aquella mujer decía. Y fue como abrirme a un espacio en el que yo pude comenzar a, a, a ser buscadora de mi ser, de mi alma, de lo que yo necesitaba ser, de lo que yo necesitaba hacer, de lo que yo necesitaba decir, ¿no? Perdona, pero además pudiste ubicar que lo que te había pasado era una ECM. No tanto, porque yo seguía, es que es curioso, porque yo partía de una descredibilidad hacia mí misma. Entonces, la palabra del médico tuvo más poder que todo lo que yo pude vivir. Le di todo el poder de mi serenidad, le di todo el poder de mi vida en aquel momento a una palabra, a unas palabras. Pero elegí yo dárselo. Él no me obligó a nada. Fue mi responsabilidad en todo momento, ¿no? Y yo creo que es que todavía no estaba preparada para reconocer lo que había pasado, ¿no? Y todavía tenían que pasar cosas para que yo pudiera terminar de abrir los ojos y de despertar. En realidad, Anita Moyani fue un acercamiento, un abrirme un poquito la puerta para pasar a la entrada, al vestíbulo. Unos años después, yo fui encontrando mucha más serenidad, me fui centrando,
fui metiéndome más en espacios de espiritualidad, fui encontrando un poquito ese camino, ese acercamiento, me pude expresar de otra manera, podía sentir esa libertad en el cuerpo, podía ir descubriendo espacios de mí que no había podido descubrir o que no había reconocido, ¿no? Todavía de una manera muy limitada, todavía de una manera muy limitada. Y llegó 2019. Y con 2019 vino una sensación muy fuerte de que algo iba a pasar. Yo había tenido desde adolescente una percepción especial a la muerte de las personas. Intuía cuando una persona iba a morir, cuando una persona iba a perder a alguien. Podía, de alguna manera, yo tenía una, pues, una habilidad, ¿no? Una habilidad que era, podía verme a esa persona, a cualquier persona, dónde estaba, lo que estaba haciendo. Si había una pregunta de sí o no, yo sabía antes de preguntar qué es lo que iba a decir. De pequeña jugaba con las cosas, a levantar cosas, a desprender cosas del suelo. Negué todo esto. Lo fui negando, lo había ido negando durante toda mi vida. Me escondía de esto porque pensaba que no era bueno, ¿no? Los demás no lo hacían, no, no. Y si yo comentaba algo en algún momento, ¡hola! ¿Qué dices? ¿No? Entonces, dejé de creer en mí. Todo mi aprendizaje viene, yo creo, también para que confíe en mí, para que crea en mí, ¿no? Y aquel 2019 vino con una percepción muy especial de que algo había ahí, algo había ahí, algo había ahí, ¿no? Mi hijo tuvo una caída en el mes de marzo de 2019. Él tenía 30 años entonces y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Cuando yo lo supe, fue como si un impacto de bola de cañón entrara en el pecho para decir: es él, es él. Había comenzado a leer El plan de tu alma de Robert Schwartz en octubre, noviembre de 2018. Seguía con El don de tu alma de Robert Schwartz. Todo estaba señalando el camino, todo me estaba preparando. Y el 31 de agosto de 2019 nos llamaron a las 7:30 de la mañana para decir que Miquel se había caído y no respiraba. Cuando colgué el teléfono y avisé a Javi, le dije: Javi, vamos, prepárate. Y me dijo: no va a ser nada, no va a ser nada, no va a ser nada. Dije: prepárate, Miquel se va. Y una muerte súbita hizo que se fuera. Acababa de cumplir 31 años el sábado anterior, el día que él murió. Tenía 31 años, era sábado, y hacía 7 días que los había cumplido. Yo llegué allí sabiendo que mi hijo no iba a salir. Estaban intentando reanimarle. Vino el 112 y el médico llegó y lo primero que me hizo fue agarrarme de las manos. Agradezco muchísimo, muchísimo su actitud compasiva. Y me dijo: no hay nada que hacer. Si quiere, podemos intentar hacer algo. Creo que él lo que nos dio fue tiempo, ese espacio de tiempo para vivir aquello, ¿no? Le pedimos que lo hiciera y yo me mantuve a su lado todo el tiempo en el suelo, pidiendo serenidad a todos los que estaban, porque de alguna forma, y esto luego cuando lo hablamos, Javi y yo, mi marido y yo, los dos lo habíamos sentido igual. Él nos puso en el camino con él y nos dejó en la puerta de entrada para que volviéramos, porque fue el momento más duro y más bello de nuestra vida. Yo en aquel momento entendí a dónde iba. En ese momento entendí dónde iba él.
y sentí una paz y una sensación de felicidad y de plenitud que yo entendía que no era normal en ese momento. Nadie hubiera podido vivir esto de esta forma, ¿no? O quizás sí, ¿no? No soy la única, por supuesto. Pero era yo quien pedía serenidad porque sabía que él tenía que hacer ese camino y hacerlo sabiendo que iba al mejor sitio, porque volvía a casa, porque su casa no había sido esta, porque habíamos compartido. Y desde el agradecimiento y desde soltar lo que más quieres en el mundo, yo pude vivir el momento más bonito de mi vida. Cuando recuerdo que solamente fue un espacio de luz, a pesar de todo lo que se vivía allí, y de un amor incondicional que ojalá todos pudiéramos conocer sin llegar a vivir circunstancias como esta, ¿no? Yo entiendo que aquella experiencia cercana a la muerte que yo viví con 28 años fue una llamada para despertar, que pasó porque tenía que pasar. Cuando 31 años después o 30 años después hice el curso de conciencia y liderazgo social con ICLOVI, en una de las asignaturas que se hablaba era de las experiencias cercanas a la muerte. Y fue uno de los vídeos que teníamos para ver el que ya me llegó de tal manera que mi cuerpo respondió de una manera muy fuerte, con una inquietud muy fuerte, y pedí a Xavier Melo, el que entonces era el presidente de la fundación, que ahora eres tú, Luja. Le pedí hablar con él porque entendía que algo estaba pasando en mí y era como una fuerza interior que tenía que salir, tenía que salir. Yo es como si tuviera un volcán dentro de mí que estaba en plena erupción y tenía que salir, ¿no? Tenía que salir. Y en el momento en que le di salida y en el momento en que yo viví esa experiencia con mi hijo allí, se habían abierto más estas puertas a poder sentir, a poder percibir, a poder ser más sensitiva hacia los demás también, ¿no? No solo más compasiva o más empática o más, sino a entender que la vida tenía otros colores que no estábamos viendo, que no estábamos viendo, que estábamos abducidos por el ruido de la vida, estábamos abducidos por el hacer, estábamos abducidos por la expectativa propia y por la ajena, ¿no? Y que las cosas no eran tan importantes, que nada era tan importante, porque lo que hemos venido a hacer no es cumplir expectativas. Hemos venido a cumplir nuestra misión, y nuestra misión pasa por ser amor, y por proyectar el amor, y por encontrar el amor y la felicidad en las cosas más pequeñas, más sutiles. Y ahí es donde nos volvemos a encontrar con nosotros y donde podemos conectar con todos. Yo ahora lo tengo relativamente fácil para conectar con el amor. Lo tengo muy fácil. A veces solo es necesario pararme, cerrar los ojos, respirar y pensar en mi hijo. Él me ha dejado muchísimos regalos, muchísimos. Yo digo que ha dejado un cofre enorme, como el de Mary Poppins, que no tiene fondo y que siguen saliendo regalos y siguen saliendo regalos, ¿no? Y el principal regalo es el que podamos descubrir quiénes somos y cómo somos y para qué estamos aquí. Y poder poner el foco en lo importante, en lo que es de verdad importante, porque lo demás no cuenta para nada, ¿no? Y yo entiendo que todo lo que ha pasado tenía un para qué. Todo lo que ha pasado tenía que pasar. A pesar de el dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la añoranza, a pesar de los malos ratos, a pesar de la gente que pierdes por el camino, porque ya no eres tú.
dejas de ser la que creías que eras. Yo he dejado de ser la que creía que era, para dar libertad a la que de verdad estoy descubriéndose. Es que se nos olvida quién somos y de dónde venimos. Y por eso en una FM te sientes en casa, estás de regreso a casa, ¿no? Sí. Pero es muy bonito todo lo que has explicado, Arantxa, y además es que has abierto tu corazón, eres puro amor. Y yo siempre digo que las personas que tenéis o habéis tenido una FM, sois mensajeros del amor y se ha podido ver a lo largo de toda esta conversación. Perdona que te he cortado. No, no, Sí. me viene bien tomar un respiro. Para mí es complicado hablar de esto. Yo te agradezco muchísimo que hayas abierto tu corazón a pesar del dolor que esto representa, ¿no? Pero creo que puedes ayudar a mucha gente, que muchos como tú que no sabrán que han tenido una ECM, pero a otros también les ayuda a tener otra visión de la vida y saber que aunque tengamos muchas dificultades, muchos problemas, tienen un para qué y todo es para poder sacar lo mejor de nosotros. Si a ti no te hubiesen pasado todas estas cosas, tu vida hubiese sido totalmente diferente. Pero yo creo que te has encontrado que eres amor y lo que das es amor. Y le das sentido a tu vida, tanto la pasada como la actual. Todo tiene sentido. Sí, Y, yo, disculpa. no, que te iba a hacer otra pregunta, luego te hago otra pregunta. Sí, dime. No, iba a decir que yo no... eh, eh, me gustaría decir la tremenda oportunidad que nos perdemos al desconectarnos de quiénes somos de verdad. Que ese ejercicio de recordar quiénes somos cuando nacemos, se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Cuál es nuestro verdadero hogar, cuál es la misión que hemos venido a cumplir, cuáles son las capacidades, los dones, las habilidades que tenemos en esa mochila con la que venimos, que está repleta de todo, somos todo, ¿no? Somos todo, y lo olvidamos. Y a mí la vida me dio un primer toque cuando fui pequeña, ¿no? En aquel río, cuando me arrastró una corriente a un pozo. Y yo vi luz, y solo vi luz, y vi paz, y vi serenidad, y salí de allí, me sacaron no sé cómo, no sé cuándo, pero yo pues salí distinta de aquello. Es que ahí tuviste una FM también. Pero no lo supe ver. Cuando se dio la segunda, no lo supe ver del todo. Empecé a ver algo de manera inconsciente. Yo buscaba y buscaba y buscaba, ¿no? Pero no era consciente de lo que había vivido. Si de algo puede servir lo que podamos hacer las personas que aportamos nuestro testimonio, yo desde mi humilde testimonio es el que la gente que pueda escucharlo y que se haya sentido que lo ha tenido, que crea en sí mismo, que confíen, que no hagan como hice yo. Yo me perdí una oportunidad muy grande que fue reconocer a mi hijo en la luz que tenía de verdad, para poder haber ayudado de otra manera a que él expandiera esa luz. Él era luz pura, era amor, era servicio, era un... A veces era... Eso, a veces iba a decir, no voy a decir una palabra que a lo mejor no suena bien, entonces no. Quiero decir que no era Buda, ni mucho menos, ¿no? Pero tenía muchísima luz, ¿no? Entonces, yo sé que ha pasado lo que tenía que pasar, que ha pasado lo que tenía que pasar, que yo he despertado en el momento en el que tenía que despertar, que la vida me ha ido dando despertares en pequeñas dosis para hacer ese despertar más fuerte cuando él murió. Y estoy todavía en el camino y me queda mucho por hacer, mucho por trabajarme. Y, y lo que sí es eso, ¿no? Que si fuéramos un poquito más conscientes todos, si el mundo trabajara
en esa dirección de esa humanidad compartida, se ayudaría muchísimo, muchísimo también a esos niños que vienen con esa misión de despertar conciencia y de despertar el amor y de ser luz para los demás, para poner luz en los espacios de sombra de los demás, ¿no? Y creo que es importante también el poder hacer esto. Tú sabes, Luján, que a mí me cuesta muchísimo ser visible, me cuesta mucho darme visibilidad, me cuesta mucho mostrarme. Siempre me ha costado y ahora más. Y hacer esto para mí es un paso que me saca completamente de mi zona de confort. Y, y lo hago con, con todo el amor del mundo para prestar el testimonio por si a alguien le puede servir. Y con el doble paso de poder abrir también el amor hacia todos estos niños que están viniendo y que no estamos siendo capaces de ver y de valorar. Para mí es muy importante tu testimonio y lo valoro enormemente porque sé lo que te cuesta, pero sé que puedes ayudar a mucha gente. También sé que tú sientes a Miquel en tu corazón. Miquel no se ha ido, está contigo y está contigo en todas las cosas que te pasan. Por esto también es una ayuda para la gente que ha perdido un hijo o a un ser querido. Pero es que además le da sentido a las dificultades de la vida. Y creo que puedes ayudar en todos los campos a mucha gente. Y yo agradecerte enormemente esta visibilidad que sé que te cuesta tanto. Pero te voy a hacer otra pregunta que me intriga. ¿Tú cuando naciste tenías vueltas de cordón en el cuello? Que yo sepa, no. No te han dicho nada. Ujú. Porque esa puede ser una primera experiencia cercana a la muerte. Pero también que sepas, como dice el doctor Pimbalón, que personas, los niños que han tenido ECMs, es mucho más fácil que tengan más ECMs de adultos, ¿no? Como te ha pasado a ti. Pero también decir que las personas que han tenido ECMs son mucho más sensibles a los fármacos. Totalmente. Mucho más sensibles a la anestesia, y esto hay que tenerlo en cuenta y los médicos deberían saber también que se pueden encontrar con esto, ¿no? Y por último, un tema que has tocado, que son los niños de luz, estos niños que están viniendo, que sabes que es algo que yo siento enormemente, que creo que estos niños vienen a despertar conciencia, pero que también hemos de estar preparados para abrirles el camino y no bloquearles, porque no les entendamos. Que al final yo creo que yo el ejemplo que me pongo es que los adultos, de manera consciente, en el presente, ¿no? Y desde el amor, como dice mi maestra Luján, somos los pajes del rey. Para mí somos los pajes del rey. Ellos son los reyes. Ellos son los que traen el regalo y nosotros tenemos que estar al servicio de ellos. Y preparados. Tenemos que favorecer. Y para favorecer hay que generar una conciencia de lo que somos, de lo que somos. Que los padres reciban a sus hijos con toda esa mochila preparada de recursos que les ayuden a potenciar esos dones que traen, ¿no? Y a que puedan cumplir esa misión. Es muy difícil. Yo sé que no es muy difícil. Tiene dificultad, es complicado, pero es una aventura tan bonita. No creo que pueda hacer que haber mejor misión en la vida que ser paje del rey sabiendo que ese rey trae el mejor regalo. Y encima si es tu hijo, esto ya es Sí. lo más, ¿no? Porque ¿qué no haría un padre o una madre por sus hijos? Pues si sabemos que tienen capacidades para las matemáticas y les llevamos a unas academias específicas, si sabemos que desarrollan el talento de la música y les llevamos al mejor conservatorio o al canto, a lo que sea, ¿no? Vamos a llevarles a la escuela del alma también.
pero la primera escuela del alma tiene que estar en nosotros cuando lo recibimos, tiene que estar en las escuelas, tiene que estar en los profesionales de la medicina, para que entiendan que estos niños necesitan un trato específico. No pueden ser tratados con fármacos cuando la desarmonía que hay en su ser no encuentra esa serenidad y buscan salida a esa energía por donde pueden, ¿no? Por donde está. Entonces, creo que es un trabajo de fondo, es un trabajo de vamos a comprar un terreno, vamos a coger esta tierra, la vamos a levantar, vamos a sacar todo lo que haya que le dañe, vamos a nutrirla, vamos a poner el mejor jardín que haya, ¿no? Vamos a preparar, si preparamos el terreno para poner flores, vamos a prepararlo para estos niños también. Pues mira, Aranza, yo aprovechando lo que estamos hablando, doy una llamada a la gente, todos aquellos padres que sientan que tienen estos niños de luz, si quieren pueden ponerse en contacto con Fundación Iclovi y entráis en la web y hay buscar el contacto y enviarnos un mail. Y estaremos encantados de recoger todos estos datos y hacer un grupo para poder ayudar a estos niños de luz y a los papás. Tú sabes que esta era una de mis, ¿Eh? no sé, en este pacto tácito con la vida que todavía llevo a diario, esta es una de las cosas que están ahí motivando y poniendo sentido a la vida y sentido Sí, a la muerte de Miquel. sí, Entonces, creo que es muy importante ese ofrecimiento y que la gente se pueda acercar a vosotros sí. y tener un apoyo. Yo ya llevo muchos años Mm. recogiendo historias de estos niños en la consulta, hijos de amigos, de amigas, y llaman la atención y es importante saberlos llevar y abrirles el camino. Sí, así es. Y todo a través del amor. A través del amor. Nada se puede hacer sin poner amor. Solamente se Sí. trata de echar atrás un poquito el miedo. Es que yo creo que en definitiva lo que venimos a hacer es a manifestar el amor que somos, el amor con el que hemos sido creados, y todo a nuestro alrededor tiene que ser una manifestación del amor. Bueno, lo que pasa es que eh, debería no, lo suyo sería que fuera esto, ¿no? Pero es como las caras de la luna, ¿no? Tenemos una cara con mucha luz en la que somos amor y podemos manifestarnos a través del amor, y tenemos una cara de sombra en la que nos manifestamos a través del ego y a través del miedo, ¿no? Y a través de la expectativa y de todo lo que se genera detrás. Entonces, de nosotros depende poner conciencia y ver qué cara mostramos, ¿no? Pero que también tenemos que entender que esa dualidad es la que hemos venido a vivir para trascenderla y llegar a la unidad. Pero solo se puede hacer a través del amor. Mira, ahí tú has dicho hablabas de mí sobre cómo le doy la vuelta, ¿no? Yo me he convertido desde hace muchos años, la enfermedad me generó mucha resiliencia, todo venía preparándose, ¿no? Para, entre otras cosas, darle la vuelta a la historia siempre. Siempre la historia tiene una vuelta. Siempre lo malo se transforma en bueno. Todo, a pesar de lo peor que nos pase en nuestra vida, siempre hay algo bueno detrás. Siempre hay un para qué. Entonces, mi actitud en la vida es de manera, al principio más consciente y ejercitándolo, y después surge de manera natural, Mm. porque ya se integra, ¿no? Es lo que ocurre que me genera malestar o que no me gusta, le doy la vuelta. Y todo es una maestría, todo es un aprendizaje, todo es parte de lo que vengo a vivir para esa evolución, ¿no? Para esa evolución. Y todo forma parte de ese plan que hemos venido a vivir. Y yo soy copartícipe de ese plan al hacerlo, con lo cual soy capaz de sostener esta situación en concreto. Y
A mí me sirve hacerlo de esta manera y me aporta además serenidad porque me hace recordar que también tengo esa cara de luz, ¿no? Ponerme en esa Claro. cara de luz. Y desde esa cara de luz tienes una perspectiva diferente. Viviendo el día a día y enfadándote y disgustándote y sintiendo tristeza y todo, porque la emoción tiene que tener el espacio, se merece su espacio. Estamos viviendo en un cuerpo físico y necesitamos vivir todo lo que habita en él, ¿no? Las emociones, las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos, todo. Pero es que hay que vivirlas, Claro. porque muchas veces la mente las tapa. No, hay que experimentarlas, hay que aceptarlas y hay que reconducirlas. Uh-huh. Sí, sí. Y yo sé que esta es uno de los mayores detonantes de esa desarmonía que yo tuve con la ECM. El no dar espacio a esto, el negarlo, ¿no? Quizá por falta de confianza, quizá porque tenía que ser, quizá porque me daba miedo lo que había vivido y bueno, y era tan tremendo volver a vivir aquí, ¿no? Después de aquello que, bueno, ¿no? Y quizá, la vida es un quizá. Sí, pero es importante entender que tenemos que vivirlo sin culpabilidad. Siempre hacemos lo mejor que sabemos y podemos. Lo que pasa es que vamos evolucionando en la vida y cada vez sabemos más, con lo cual si miramos atrás nos juzgamos más duramente. Pues no, cada etapa, cada cosa, cada momento de tu evolución das lo mejor que sabes y puedes. Entonces no nos juzguemos, no nos sintamos culpables, sino amémonos y aceptémoslo y saquemos lo mejor de nosotros. Yo ahí, si me permites, diría una cosa. ¿Sí? Yo he necesitado también sentirme culpable y he dado espacio a esa culpa para poder trascenderla desde el amor. Porque si hubiera negado mi culpa, no hubiera Claro. podido alinearme tampoco con el amor. Eso es maravilloso y es una puerta abierta a todo el mundo. Pero yo lo que no quiero es que hay mucha gente que se queda en No, la culpabilidad y entonces no hay manera de salir de allí. No, sí, pues aceptas la culpabilidad, pero como un paso para saltar, no para quedarte ahí hundido. sí, sí. Es un escalón más que hay que Es un transitar escalón. y es el que te permite dar el paso al siguiente escalón. Sí. Mientras no limpias ese, es difícil. Con lo cual, en definitiva, la vida con sentido le da sentido a la vida. Sí, todo tiene un Entonces, sentido, sí. todo tiene un sentido. Entonces nos quedamos en que todo tiene sentido y todo tiene un para qué y todo es amor. Todo es amor. Muchísimas gracias, Aranza, por tu Muchas gracias. testimonio y nos vemos. Gracias.